Bien, y así pasó nuestra cortina que le da comienzo a nuestro programa, Continentes y Contenidos, la cortina de Macaco, de su primer disco, El ojo en el mono loco, o algo así, no me acuerdo ahora el título exacto, pero por ahí andaba, por ahí andaba. Mi nombre es Mariano Quiroga, voy a estar acompañándolos durante casi 2 horas, porque ya pasaron 10 minutos de las 4 de la tarde aquí en Buenos Aires, pero van a ser casi 2 horas de noticias, de comprender un poco lo que está ocurriendo en el planeta y que eso nos sirva para poder descifrar un poquito mejor todo lo que está pasando en la Argentina. La verdad es que cuando uno se pone a mirar con, no digo necesariamente con detenimiento, a veces alcanza con echar una mirada por lo que está sucediendo en el planeta, aunque sea a vuelo de pájaro, con eso ya alcanza para darse cuenta que hay un montón de tendencias, que hay un montón de cuestiones que se repiten en los diferentes países, que se repiten en los diferentes continentes. Bueno, un poquito lo que intentamos hacer con este programa es que esas cosas que se van repitiendo, que a veces pareciera que hay como un desfasaje temporal, ¿no? Entre los países, unos que salen del FMI, otros que entran, unos que terminan una guerra y otros que empiezan a bombardear. En fin, entender cómo todos esos ciclos se van repitiendo a lo largo de la historia. Y sin hacer demasiada historia, nos basamos un poquito en esta actualidad que estamos viendo en estos momentos. Me acompañan, como siempre, del otro lado del vidrio, ahora Edison Burbano, ocupándose de que todo esto salga al aire, que el Facebook Live esté funcionando, que esté funcionando el Twitter, que esté funcionando todo el sistema. Aquí hay un cableado muy grande. Ustedes me ven y pareciera que está todo listo. Sí, está todo listo, pero antes hubo que hacer un montón de cositas para poner esto en orden y que salga adelante. Les recuerdo, si quieren participar del programa, que tenemos un WhatsApp aquí en Radio H, que es bueno, para los que quieran mandar desde afuera. Lo bueno de WhatsApp es que nos pueden escribir desde cualquier lugar del planeta, con el 54, que es el código de la Argentina, después el 9, y después, si quieren, ya lo pueden agendar, 11 32 43 22 51. También lo ven en la pantallita aquellos que tengan el Facebook Live abierto, pero los que nos estén escuchando solamente por radio, les repito, 11 32 43 22 51. Y estaremos muy contentos de saber qué les parece las cosas que estamos aquí contando y cómo se las estamos contando, porque además tiene esa gracia que nosotros nos basamos mucho en una mirada particular que tiene que ver con la agencia de noticias Presenza, que tiene que ver con un enfoque donde se hace eje en los derechos humanos, se hace eje en la no violencia, se hace eje en aquellas cosas que están avanzando, que pueden ser, digamos, germen de un futuro, ¿no? De un futuro que ya llegó en muchos casos y en muchas situaciones, pero que a veces no termina de consolidarse como una nueva realidad. A nosotros nos gusta además compartir con quienes nos están escuchando y con quienes nos están viendo música que nos parece importante destacar, música que quizás para muchos pueda resultar conocida, pero que yo sé que para muchos otros siempre hay un poquito de descubrimiento en este programa. Bueno, eso es algo que les voy a proponer ahora mismo, que pasemos a escuchar y a ver, los que estén en el Facebook Live, alguno de estos grupos que les hemos preparado para conocer en el día de hoy. Así que bueno, quédense, que después de esto venimos con un montón de noticias. Hoy vamos a estar hablando mucho de la región, pero también de otras cosas que están pasando en el planeta.
vieron, hay un coche, un recorrido, y en ese recorrido va golpeando distintos instrumentos que van escuchando. Hay toda una percusión, pero también va rasgando guitarras, pianos, en fin. Es un delirio muy interesante. Les recomiendo a todos que miren OK Go en YouTube. Si lo buscan, van a encontrar un montón de cosas muy graciosas, muy divertidas. Vale la pena. Y ahora lo que nosotros les vamos a contar son también otro montón de cosas que vale la pena saber y que permite también ir entendiendo lo que está ocurriendo. Les decía que íbamos a mirar bastante la región, y para eso lo tenemos también a nuestro compañero aquí, Martín Rubano, que nos va a acompañar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá. Preparando el mate. Preparando el mate. La región está complicada y la Argentina está que arde la cosa, ¿no? Está complicado. Está. Los más optimistas se preguntan si llega el gato al año que viene. Sí. Si llega a diciembre hay otros que preguntan. Otros pensamos que desgraciadamente lo va a pasar, pero no por mucho, ¿eh? Las apuestas están a flor de piel. ¿Llegará con default? ¿Llegará...? Sí, se las manda todas, ¿no? El hombre hace un esfuerzo para irse en helicóptero que ya lo compró, eso lo sabemos. Sí, arregló el techo, también lo sabemos. Claro, puso el helipuerto a nuevo, ¿no? Algo que no... Por la duda, que no se había animado nadie hasta ahora. Ni Néstor ni Cristina habían prestado mucha atención en lo que era el helipuerto porque no lo necesitaban. Como que una de las primeras cosas que hizo fue ponérselo a punto. ¿No? Lo había mandado atrás, sí. Tranqui. No, arregló el techo. Y bueno, está bien. Todos esperamos que cumpla y se retire. Bien, pero hablemos de un presidente un poquito más decente. Un poquito más, no, muchísimo más decente. Hablemos de un presidente, para empezar. Claro, eso. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, se manifestó en contra de la decisión del gobierno ecuatoriano de retirarse de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, más conocido como ALBA. A su vez se mostró dispuesto a seguir bregando por la unidad y soberanía de América Latina, pese a la traición de algunos gobiernos a los mandatos de sus pueblos. Esta frase la leo así y pienso, ¿no? Porque la gente de Pichincho Universal, esta nota yo la escribí para la radio pública ecuatoriana, para Pichincho Universal, y destacaron esa frase, ¿no? Porque me imagino que sería una manera de mandar por elevación un mensaje a algunos de esos gobiernos que no respetan el mandato de sus pueblos. En fin, bueno, escribió en Twitter el señor Morales: lamentamos decisión del gobierno ecuatoriano de retirarse del ALBA, dándole espalda a la integración de la patria grande. Luego, esto lo escribió el domingo, luego de que el jueves el canciller José Valencia anunciara el abandono del ALBA como respuesta a la salida de venezolanos del país. Le está molestando que vayan los venezolanos, eso utilizan como justificación para irse del ALBA, para poder armar, como hablábamos la semana pasada, ¿no? De esta xenofobia que está creciendo en el continente. Quieren cambiar las leyes de migración y no lo pueden hacer formando parte del ALBA, tienen que dejar entrar a los hermanos venezolanos. Entonces se van directamente del ALBA como una justificación para poder poner más restricciones a los venezolanos a entrar en el Ecuador. La verdad, algo que nunca imaginamos que iban a llegar tan lejos, ¿no? Sí, yo creo que ese hace un tiempo, no mucho, uno desde acá con una lejanía dudaba mucho entre... era muy confusa la información que llevaba de Ecuador. De hecho, incluso cuando vos estuviste en Ecuador no estaba del todo claro lo que pasaba. Para mí estas cosas me llevan a tomar posición, porque marcan horizontes éticos, ¿no? De los cuales, y horizontes políticos, de los cuales, digo, alguien que está contra la integración latinoamericana y que sale con estas cosas xenofóbicas, para mí está del otro lado. No necesito saber mucho más, ¿eh? Y no. El éxodo de los hermanos latinoamericanos y el enfrentamiento de la crisis humanitaria que vive Venezuela para el gobierno ecuatoriano requiere de una solución de todas las naciones. O sea, está hablando de una intervención multinacional, ¿no? No sé cómo explicarlo. Bueno, resulta extraño. Sí, claro, es que todo va a ser coherente con eso. Claro, no por eso, pero si tenemos que buscar una solución conjunta,
es raro que se desmiembren espacios de integración como son el ALBA o UNASUR, ¿no? Es que la solución conjunta a ver dos tipos es la intervención. Es la OEA, de Estados Unidos, ¿no? Básicamente. La intervención de la OEA o algo por el estilo. El ALBA es un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, que fue promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. De eso vamos a hablar después. Que fue impulsada por los Estados Unidos, ¿no? Tras los cambios de timón de varios países de la región, hoy por hoy el ALBA lo integran Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y Granadinas. Además de Venezuela, ¿no? Obviamente. Así que bueno, una noticia que marca eso, una tendencia triste en la región, ¿no? Ir achicando el Mercosur, UNASUR, todo quieren... Sí, el Mercosur es de los que uno menos extraña, aunque estaba, digamos, también cumplía una función de integración. Lo que pasa es que el Mercosur tiene un origen muy neoliberal y una función muy neoliberal de permitir a las empresas integración productiva, para llamarla con un nombrecito lindo que significa bastante mierda en realidad. Lo que a uno extraña son la CELAC, ¿no? Bueno, la Fuerza del ALBA, digo, otras organizaciones, UNASUR, otras organizaciones, el proyecto que hubo, que nosotros hablamos bastante en su momento, de Banco del Sur, otro tipo de organizaciones, otro tipo de instituciones que tendían a una integración muy fuerte de América Latina y que, por supuesto, si uno mira el proyecto de fondo por el cual terminan siendo perseguidos Cristina, Chávez, Maduro, Lula, Correa, todos, digamos, por los que terminan acusados, etcétera, bueno, todo lo que ya sabemos con esta persecución mediática y política en la región, es eso, fundamentalmente es eso, porque en la región se ha perdonado, en la historia de la región, digo, para no hablar de la cuestión de fondo, porque en la mayoría de los casos ni la conozco, pero en la historia de la región han perdonado y han avalado las peores corrupciones estos tipos. Entonces no puede ser que ahora nos vengan a decir que por corrupción. Bueno, qué sé yo, sí, habrá casos, no sé en puntualmente hasta dónde estará cada uno. Lo que sí está claro es que no es eso lo que están cobrando acá. No, claro. No, estás hablando de corrupción. Hay un tema que finalmente no... Y además, perdón, y además todo lo corrupto, todos los gobiernos que hay actualmente en América Latina son mucho más corruptos que los anteriores, sí, indiscutiblemente. Sí. Son la matriz de la corrupción puesta en el gobierno. Solamente hablando de Macri y Temer, el nivel de corrupción comparado con Dilma Rousseff o con Cristina Fernández es hay que multiplicar por 100, mínimo. Sí, claro, esos son los tipos que hacían todo esto, son ellos. Pero bueno, esto que vos decías, ¿no? De los gobiernos defendidos por los Estados Unidos y con una fuerte matriz corrupta dentro, hay un ejemplo clarísimo, el genocida. Augusto Pinochet hace poquito fue condenado en Chile y su familia tiene que devolver, creo que $1.600.000 que se robaron y que se llevaron a Suiza o no sé a dónde, se lo tienen que devolver al Estado chileno para resarcir a las víctimas justamente de esa dictadura criminal, poco, ¿no? Suena poco, ya sé, pero solamente como el resarcimiento debe ser, no debe ser tanto devolución, debe ser como una manchita que muestra, ¿no? Justamente la cantidad de otras manchas que debe tener todo esto que vos estás describiendo. Pero hablando de estas cosas que vuelven, así como vuelve la intervención de los Estados Unidos en nuestro continente de manera tan fuerte, vamos a ver lo que está pasando en Europa, porque de temer. Hay que estar muy atento a todo lo que está pasando. Bueno, una manifestación de ultraderechistas en Chemnitz, Alemania, terminó con varias personas heridas por pirotecnia y proyectiles. En la noche del lunes ocurrió este encuentro del que participaron miles de personas y que respondió una áspera crítica del canciller Angela Merkel a la casa colectiva, llevada adelante por grupos xenófobos. Los altercados ocurrieron al enfrentarse unos 2.000 racistas con al menos 1 millar de contramanifestantes antifascistas. La policía local no ofreció datos sobre los heridos ni la gravedad de los hechos. Las fuerzas de seguridad denunciaron que un centenar de personas llevaban las caras tapadas y realizaban saludos nazis, mientras otros les tiraban piedras. Si bien precisaron que la mayoría... La postal es Estaba tratando de trágica, ¿no? Es tremendo. Si bien precisaron que la mayoría de los participantes de las movilizaciones no formaron parte de los actos de violencia. Una vez más la policía protegió a los xenófobos,
dispersando con cañones de agua y gas pimienta a los izquierdistas, entre comillas. Los manifestantes exigían la dimisión de Merkel y decían defender a Europa, para lo que había que evitar la llegada de refugiados del continente. En la víspera, unas 800 personas se manifestaron contra las políticas del gobierno y exigiendo que se proteja a los alemanes, supuestamente víctimas de las agresiones por parte de los extranjeros. Tras enfrentarse a la policía, salieron a perseguir a musulmanes y agredirlos sin ninguna razón, lo que derivó en las críticas de Merkel. Es importante para el gobierno, para todos los representantes democráticos y pienso para la gran mayoría de la población, de decir claramente que estos tumultos ilegales y casas colectivas contra personas de apariencia u origen extranjero no tienen lugar en nuestro país, afirmó Stefan Seibert, portavoz del gobierno. Mamita querida, ¿no? Estamos hablando aparte de Alemania, un lugar donde este tipo de cosas las llevan hasta el extremo más criminal que se nos pueda ocurrir en nuestras mentes, ¿no? No estamos hablando de un país, digamos, de medias tintas. Sí. En Europa en sí, ¿no? En Alemania es como el principal exponente, pero los franceses no se han quedado atrás, aunque sí, de hecho no lo juzga con corrección. Las próximas noticias que vamos a leer de Europa van un poco en el mismo sentido. Pero nos vamos para Oceanía. El domingo me invitaron los compañeros de Total Normalidad a participar del programa y yo el domingo les hablé de lo que estaba pasando en Australia, porque ¿a quién le importa lo que pasa en Australia, no? Pero después, a nadie le importa lo que pasa en Australia, pero después nos comparan y dicen, no, porque Argentina tiene la misma edad que Canadá y que Australia, ¿viste? Y nos comparan. Bueno, lo que está pasando en Australia... Sí, Canadá y Australia son parte del Commonwealth. Nosotros por suerte no. Sí, bueno. Pese a Roca. Dale unos meses a Macri. Tras la renuncia de 13 diputados a ocupar carteras ministeriales, mientras Malcolm Turnbull continuara siendo primer ministro de Australia, se realizó una ronda de votación para que el Parlamento lo ratificara en el cargo o se eligiera un nuevo jefe de ministros. Esto ocurrió y Turnbull mantuvo su cargo, pero los ministros no lograba encontrar diputados que quisieran ser ministros suyos. Así que el miembro del Partido Liberal, Scott Morrison, quien ocupaba el cargo de jefe de la Oficina del Tesoro, fue elegido para ocupar el cargo de primer ministro. Turnbull necesitaba ponerle freno a la crisis de gobernabilidad que vivía la nación oceánica y es posible que tras este revés abandone su puesto en el Parlamento. 45 votos obtuvo Morrison, 5 más que Peter Dutton, ex ministro del Interior y uno de los que precipitaron la debacle de Turnbull con su renuncia. Dutton aseguró lealtad para con Morrison, aunque en 2015 también había garantizado lo mismo respecto de Turnbull. Esa gente que tiene unos principios y que no les gustan tiene otros. Claro, sí. Es la segunda vez que los liberales, agrupación vencedora en los comicios de 2013 y 2016, cambian de líder y de mandatario. Josh Frydenberg fue electo como viceprimer ministro, siendo quien ocupa la cartera de Energía y Ambiente. El martes se había realizado una votación en la que Dutton perdió en favor de Turnbull por 48 a 35, pero la imposibilidad de sostener el gobierno hizo que este viernes se eligiera un sucesor, ya que Turnbull no era capaz de mantener unido al partido de gobierno. La sucesión de primeros ministros se ha hecho corriente en Australia, que vive una vorágine de ansias de poder impredecible y que afecta a todos los partidos más importantes del país. Las próximas elecciones están previstas para el año próximo, pero podrían llegar a adelantarse. Así que, bueno, no somos el único país que está viendo en el horizonte esa posibilidad de adelantar elecciones. ¿Vamos con África? Adelante. Espero que en algún momento se acabe esto de que uno habla de África y empieza por Donald Trump. Pero bueno, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó hoy a su homólogo keniano, Uhuru Kenyatta, por su labor contra el terrorismo en la región, especialmente contra los grupos yihadistas del Estado Islámico, Al-Shabaab, y reiteró que su compromiso para cooperar con el país africano en aras de la paz. Los líderes reafirmaron y fortalecieron su compromiso de continuar con la cooperación antiterrorista contra los extremistas violentos que buscan acabar con las vidas de inocentes y negar los derechos humanos fundamentales, dice un tipo que no sabe poner una coma en ningún lado, apuntaron los dos mandatarios en un comunicado conjunto divulgado por la Casa Blanca. Bien, así que eso. Uhuru Kenyatta estuvo en la Casa Blanca y recibió las palmaditas de Donald Trump, que le dijo, negro, seguí comprando armas. Seguí así que vamos bien. En fin, son las cosas que tiene el multilateralismo, ponele.
Como tenemos muchas más noticias para contarles, lo que les voy a proponer es que hagamos otro break musical. Seguramente también hagamos una tandita de la radio. Ahora vemos cómo nos organizamos, pero seguro el break musical. Les proponemos que aquí puedan escuchar alguna de esas grandes canciones que les trajimos y que queremos compartir con todos ustedes. Y después seguiremos hablando de todas estas cosas que están pasando en el mundo y que tanto nos preocupan. Can I get over? Yep. All right, let's lay back a hair. Let's try it again. Whenever you guys are ready. Ready? Yeah. Ready, guys? Yep.
árticos. Casi todos los hielos del norte de Groenlandia están destrozados y por lo tanto son más móviles, explica Ruth Mottram, del Instituto Meteorológico de Dinamarca, quien detalla que las aguas abiertas en la costa norte de esa región son inusuales, además de remarcar que es la segunda vez en el año que se detectan estos desplazamientos. Los bloques de hielo que solían tener hasta 20 metros de grosor se están enflaqueciendo y por eso el viento cálido y el aumento de la temperatura del agua hace que se cuartee. Tomás Laverne, científico del Instituto Meteorológico de Noruega, indica que no se puede predecir cuánto tiempo permanecerá abierta esta brecha de agua y confirma que, aunque se cierre, el daño ya está hecho, porque el hielo antiguo y espeso será empujado lejos de la costa, a un área donde se derretirá con mayor facilidad, citaba Russia Today. De los 20 grados bajo cero que suele medirse en esta zona, la semana pasada llegaron a registrarse apenas 17 grados positivos. El hielo volverá a congelarse, dicen los expertos, pero le llevará más tiempo de lo acostumbrado. 37 grados de diferencia, ¿no? De menos 20 a 17. Tremendo. Y están los que niegan el calentamiento global. Yo no sé, la verdad, hasta qué punto este calentamiento global no tendrá que ver más que con la mano del hombre, con un ciclo natural. Pero en cualquier caso está sucediendo y tenemos que pensar cómo hacemos algo, ¿no? En cualquier caso, todo lo que hacemos para favorecerlo es lo contrario de lo que tendríamos que hacer. Bueno, no se puede negar la influencia del hombre, ¿no? Sobre lo que está pasando en la No, Tierra. no, está bien, Hay pero... como Sí, yo también escuché como esas teorías. En general, yo que soy conspiranoico, pienso que están pagados por empresas para decir esas cosas. Por ahí hay alguno que lo diga seriamente, no lo sé. Pero digamos, algo con la agresión que... Porque hay una intervención del hombre en la Tierra que es inevitable ya. Pero hay un nivel de agresión de la humanidad sobre la naturaleza que por lo menos nos tiene que preocupar, ¿no? Sea o no sea, digo, incluso más allá de este tema, evidentemente va a tener consecuencias. Uno, por lo que escucha de muchos científicos, tiende a pensar que el calentamiento global es una de esas consecuencias, pero está bien, puede ser que no. Ahora, evidentemente, en algún lado el termómetro va a subir. Digo, algo de las consecuencias de lo que hace el hombre en la Tierra tienen que estar pasando facturas, porque es demasiado violento lo que hace el ser humano y demasiado irracional, además. Sí. No, yo me estoy acordando de la entrevista que hicimos la semana pasada a Elsa Brusone, ¿no? En la cual ella nos hablaba de las islas y que las islas tienen previsto un plan justamente para cuando dejen de estar sobre el nivel del mar. Porque ellos ya cuentan con que en algún momento el agua los va a invadir. Y por eso ella hablaba de todos esos proyectos que había para que los países con territorios no poblados, digamos, se convirtieran en protectorados donde pudieran alojarse justamente todos esos señores de los países ricos que se van a quedar sin territorio, ¿no? Así que bueno, son cosas que... Es verdad, por ahí tienen un discurso de que no pasa nada, pero por otro lado hay otra gente que lo viene viendo desde hace muchos años y van construyendo poco a poco la posible intervención y demás. Digamos, que pasa. Eso claro, no está en discusión. Claro, por eso. La cuestión es cuál es el origen, ¿no? ¿Y qué tipo de respuesta damos frente a eso? Claro. Evidentemente las respuestas que damos ante eso son pésimas. Sí, si es que hay alguna respuesta razonada, es la de esos 15 tipos que se pueden construir un lugar en otro lado. Después el resto que se joda y el mundo ya veremos. Hay algo ahí que como humanidad hacemos muy mal y que en especial los más poderosos y los que tienen capacidad de influir en algo en ese sentido no tienen la menor intención de hacerlo, ¿no? En búsqueda de proteger sus intereses más miserables. Pero bueno, es lo que hay. Bien, hablando de los hombres más poderosos, Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, quiere dejar atados algunos negocios antes de cederle el mando a Andrés Manuel López Obrador. Si bien su mandato concluye en noviembre,
antes de irse, se apresuró a firmar un nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos y a la espera de que Canadá también se sume. Donald Trump, el hombre fuerte de la economía global, exigió que se reformulara el tratado que regía entre los tres países de América del Norte y que el presidente estadounidense consideraba poco beneficioso para su país. Es un gran día para el comercio, es un gran día para nuestro país, manifestó Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. Veremos si Canadá puede ser parte del trato. Podemos hacer un acuerdo por separado o unirnos a este, dijo Trump, para quien incluso es posible rebautizar el acuerdo. Le expresé la importancia de su reincorporación al proceso con la finalidad de concluir una negociación trilateral esta misma semana, tuiteó el mexicano sobre las negociaciones con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Creo que vamos a darle una oportunidad, dijo Trump en referencia al mandatario canadiense con el que mantiene diferencias importantes desde la última cumbre del G7. Qué feo suena esto de vamos a darle una oportunidad, a ver si acata lo que le decimos. Sí. Por las buenas. Vamos a continuar trabajando para modernizar el NAFTA. Solo firmaremos un nuevo NAFTA si es bueno para Canadá y bueno para la clase media, advirtieron desde el gobierno canadiense. El NAFTA es el acuerdo comercial más grande del mundo y está vigente desde 1994, logrando que se cuadriplicara el comercio entre los tres países. El apuro por sellar un nuevo acuerdo tiene que ver con la salida de Peña Nieto del poder en México, pero también con las elecciones de medio término en Estados Unidos, que podrían significar el desembarco de más demócratas en el Parlamento norteamericano y complicar las mayorías que mantiene Trump. Aunque están los que dicen que Trump va a arrasar en las elecciones, digamos. Hay ahí opiniones muy diversas sobre lo que puede pasar en Estados Unidos, pero bueno, en cualquier caso se están apurando porque se supone que López Obrador no va a hacer lo que está haciendo Peña Nieto, ¿no? Queremos creer. Le ponemos velas a varios santos, ¿no? Estamos esperanzados en que no. Vamos con Asia. ¿Te acordás que la semana pasada yo estaba feliz porque se había firmado un acuerdo? Bueno, al día siguiente a la mañana ya tuve que escribir una nota diciendo que se había roto ese alto el fuego en Afganistán. Y bueno, lamentablemente, el cese al fuego en Afganistán duró apenas horas y en el día de ayer, la semana pasada, se vivió una intensificación del conflicto muy preocupante. Mientras el presidente Ashraf Ghani emitía un mensaje a la población con motivo de las celebraciones musulmanas de Eid al-Adha, la celebración del sacrificio, varios cohetes cayeron sobre el Palacio Presidencial, la embajada estadounidense y el complejo de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, todos situados en la capital, Kabul. Si bien no se reportaron víctimas fatales, la respuesta del ejército afgano fue inmediata y un intenso bombardeo se llevó a cabo sobre varias posiciones controladas por los talibanes. De este modo, la propuesta gubernamental de un cese al fuego durante las celebraciones religiosas no tuvo eco por parte de las milicias extremistas. Afganistán también está sufriendo una sequía histórica, lo que afecta a gran parte del territorio y pone en riesgo el acceso a la comida en los próximos 6 meses a 2 millones de personas. Unos 800.000 afganos han debido desplazarse internamente buscando el acceso al agua, además. Bueno. En fin. Es el Afganistán que todos conocemos. Complicado, sí, claro. Volvió Afganistán a ser el Afganistán, ¿no? Desde 1980, desde que empezó todo este conflicto con los talibanes, enfrentándose a la URSS en ese momento, a la Unión Soviética, que Afganistán se está convirtiendo en un país medieval, ¿no? Siendo uno de los países más avanzados de Asia, donde había más libertades y donde las mujeres tenían más progreso. Es un poco parecido a lo que pasaba en Irán, ¿no? Otro país donde también se ha retrocedido mucho en todo lo que tiene que ver con eso. Hablaba de que la otra noticia que íbamos a hablar de Europa tenía que ver también con agresiones y violencia contra los refugiados, contra la gente que viene de fuera de la misma Europa. La Organización Internacional Defensora de Derechos Humanos, Human Rights Watch, denunció al gobierno húngaro por, escúchame, interrumpir el suministro de alimento a los inmigrantes que están en campamentos transitorios en su territorio.
La ONG asegura que el Estado húngaro busca desalentar a los solicitantes de asilo de quedarse en su país. Otras organizaciones también acusaron al gobierno antiinmigrantes de Víctor Orbán de utilizar el hambre como un arma. Es completamente escandaloso y absurdo que la gente tenga que recurrir a los tribunales para obtener una rebanada de pan. Esta indiferencia por el bienestar de las personas pareciera ser una medida cínica para obligarlas a renunciar a sus solicitudes de asilo y abandonar Hungría, dice el comunicado que divulgó Human Rights Watch. Italia, seguimos en Europa, pero nos vamos a otro país. Luego del nombramiento del racista Matteo Salvini al frente del Ministerio del Interior, continúa con su política de no dejar descender en territorio italiano a las personas rescatadas en el mar Mediterráneo, al intentar cruzarlo para llegar a Europa. En muchos casos se trata de madres con bebés en brazos y de menores que no están siendo acompañados por nadie en estas travesías. Tras una fuerte controversia, el gobierno aceptó que los menores descendieran en tierra firme, pero hasta el momento no han corrido mejor suerte los adultos. Un grupo de migrantes denunció en Bosnia, otro país, haber sido golpeados por la policía croata, que luego de la paliza los dejó en la frontera con Bosnia. O sea, lo dijeron en Bosnia porque los croatas los cagaron a trompadas y los dejaron del otro lado de la frontera, donde, bueno, pudieron refugiarse justamente en Bosnia, en un campamento en el que conviven unos 5.000 migrantes y demandantes de asilo. La Europa que ganó el Premio Nobel de la Paz hace poquito, ¿no? Hace algunos años, Europa fue considerada un ejemplo por cómo lograban resolver sus conflictos, por cómo avanzaba la paz en ese continente. Bueno, estamos viendo que la paz no es duradera, ¿no? No es un cheque en blanco que te dura por siempre. Sí, más si hablamos de Europa. Así que bueno, como verán, el panorama es bastante siniestro. Porque hay muchos que, viendo la realidad que estamos padeciendo los argentinos, ¿no? Y en la región dicen, no, el único camino para los jóvenes en la Argentina es Ezeiza. ¿Pero a dónde se van a ir? ¿Se van a ir a Alemania? ¿Se van a ir a Hungría? ¿Y no le van a dar de comer para que se vayan de Hungría? Bueno, depende del caso, ¿no? No, depende del caso, qué sé yo. Si sos físico, tenés más o menos buenas notas y conseguís una beca en Alemania y te va a ir mucho mejor que lo que te va acá. También es verdad, digamos. Lo peor de eso es que la inversión pública en formación muchas veces se pierde por ese lado. Sí, me acuerdo cuando estuvo aquí el profesor de historia, ¿no?, español que trabajaba allí en Alemania. Lamento no acordarme el nombre. Me acuerdo que uno de sus apellidos era López, no me acuerdo del segundo. Pero bueno, él nos contaba justamente del peligro, de cómo se estaba gestando un recrudecimiento de la violencia xenófoba, ¿no?, en el continente europeo y en Alemania en particular. Y la verdad es que ese recrudecimiento está empezando a dar señales muy claras, muy claras. Bueno, hace algún tiempo escuché en Infumables, creo, no estoy seguro, que hablaban del el problema de algo así como los orígenes de la grieta argentina. Entonces hablaban de los 70, ¿no? Y la división que hay sobre, pongámosle, las miradas sobre ese periodo y qué sé yo. Y había alguien que saltaba y decía que en Alemania habían superado ese tema. Lamento decirles que no tienen nada superado en Alemania. Lo que se ha hecho es tapar, tirar debajo de la alfombra todo, prohibir todo lo que sea Alemania durante 60 años, y ahora que resurgió un poquito se pone recontra heavy porque no tienen nada procesado todo eso. Yo estuve en Alemania en 2010 y caminando por la calle, uno latinoamericano acostumbrado a las libertades que tiene por acá y no a la vida por allá, por supuesto encima hablando en castellano, ¿no? Nadie te entiende, y haciendo una cola para algo, creo que para entrar al Parlamento o algo así. En un momento dije Hitler, que fue una palabra que reconocieron. Se me dieron vuelta 10 a mirarme, con cara de qué está hablando Claro, ¿y de dónde salió? Es una cosa que no está nada superada, pero nada, y hablando con gente que vivía allá, justamente físicos, que vivían en Alemania hacía unos años y que volvieron con Cristina.
lo que me decían es eso, cuando te quedas acá te das cuenta que no hay nada superado. Les enseñaban, una chica había hecho un curso para aprender alemán, ¿no? Y entonces en un momento les enseñaban el himno. Ajá. Esto estoy hablando 2010, 2008, sí, 2009, sí. Como por ahí, no más atrás, ¿eh? Que cuando les enseñaron el himno, cerraron la habitación completamente, todas las ventanas, todos los postigos, absolutamente todo, le pusieron la música muy bajito y les enseñaron el himno así. Tenían es casi tabú, digamos. Todo lo que fuera hasta el mundial, parece que en el mundial que hubo en Alemania esto se abrió un poco, pero hasta el mundial todo lo que era tenía algo que ver con el nacionalismo alemán se había se había reprimido de forma violenta. Y esto, en vez de hacer que se procese ese periodo histórico, es muy jodido, porque, a ver, si vos estuviste en Alemania entre el 20 y el 45, o eras nazi, o estabas torturado, digamos, desaparecido, o algo, digo, estar en un campo de concentración, te habías alejado de Alemania, casi no tenías tercera opción. Casi no hubo gente con inocencia de todos lados, que no pasó, que no se enteró. Me enteré. No hubo eso, ¿eh? Claro. Entonces, la reconciliación de esa sociedad es violentísima. Y encima, después venían del proceso de la caída del muro, donde a la mitad de la capital la trataban de que eran los del este, que eran tarados, que no servían para nada, que eran los soviéticos, etc. Con los traidores. Digo, tenía toda esa carga. Sí, sí. No había ningún procesamiento de nada. Y eso estará estallando ahora, supongo, y va a seguir estallando, ¿no? Es que, claro, son generaciones que crecieron en el ocultamiento de todo eso, pero viendo conductas enfermizas, ¿no? Porque hay muchos testimonios, hay muchos relatos que te cuentan de personas que no pueden dormir, que estuvieron 20 años sin poder dormir, que se despertaban a los gritos, que tenían pesadillas, entonces no dormían y por lo tanto llevaban adelante una vida complicada, ¿no? Porque uno necesita dormir, necesita descansar, necesita justamente integrar todos esos contenidos que están ahí en la cabeza, todos esos fantasmas, ¿no? que nos persiguen. Yo creo que hay mucho por trabajar en ese sentido, y debería servirnos de ejemplo justamente Alemania. No digo de lo que no hay que hacer, porque algunas cositas sí han hecho bien, pero me parece que hay que pensarlo de una mirada mucho más complementaria, ¿no? Sobre todo los pueblos latinos, que son mucho más expresivos, me parece que no podrían soportar esa presión. Por eso quizás algo que es mucho más reciente en la Argentina, ¿no? Como hablaban en ese programa que vos decías, está tan a flor de piel, porque nosotros no podríamos esperar 70 años para empezar a putear o expresarnos y de algo así. Hubo algunos canales de procesamiento de eso. Digo, hubo juicios, con todos los problemas que hubo, con todas las cosas, pero hubo juicios. Ahora, 30 años después, empezaron a juzgar y a condenar a los que tenían que ser condenados y sacaron las leyes de impunidad. Sí. Digo, hubo algún tipo de proceso, se escribió mucho sobre la época. Convengamos que tampoco los argentinos fuimos cómplices del asesinato de 40 millones de personas, ¿no? Tampoco. Digo, el nivel también, bueno, sí, el grado es muy distinto. Es también. Como también. Pero hubo otro nivel de procesamiento de lo que pasó. ¿Sí? ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Claro, sigue faltando. Pero bueno, estamos avanzando. Vamos a contar una noticia un poquito más, que relaje un poquito. Nos quedamos en nuestro continente, nos vamos a un país del cual pareciera que todo sigue mal, pero en ese todo sigue mal hay algunas cositas que se están intentando hacer. Por lo menos hay también algunas cuestiones del pasado que vale la pena rememorar y que hace que los nicaragüenses se sientan orgullosos. Al cumplirse 39 años de la fundación de la Juventud Sandinista y llevar adelante la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980, miles de simpatizantes del gobierno que encabeza Daniel Ortega salieron a las calles de Managua, la capital nicaragüense. Caminamos por la paz y la vida fue la consigna que convocó a quienes hicieron el recorrido de unos 5 kilómetros que concluyó en la rotonda de Hugo Chávez.
Los manifestantes aseguraron que seguirán movilizándose y estando en las calles para que se consiga la paz en el país y haya justicia para las víctimas de lo que ellos denominan terrorismo golpista. Además expresaron su acompañamiento y respaldo al gobierno sandinista, pese a la ola de violencia que sacude al país. Una violencia que ha dejado centenares de víctimas, pero cuyas cifras precisas es muy difícil confirmar por la fuerte campaña de desprestigio que soporta el gobierno de Ortega. Según las propias cifras del Estado, del 18 de abril a hoy ocurrieron 198 muertes derivadas de las protestas sociales en diferentes ciudades del país. La Gran Cruzada Nacional de Alfabetización fue celebrada y conmemorada en la movilización. Es una acción educativa que permitió a más de 400.000 nicaragüenses aprendieran a leer y escribir, gesta que comenzó hace exactamente 38 años. Está bueno recordar, ¿no?, que estos movimientos, que estas revoluciones tuvieron momentos de gloria, ¿no? Me parece que permitirle a 400.000 nicaragüenses aprender a leer y escribir es un momento de gloria de cualquier proceso político que se pueda hablar. Eso, ¿hasta cuánto tiempo te permite vivir de esa gloria? Eso ya es una cuestión un poquito más discutible, pero bueno. Sí, muy golpeada la revolución nicaragüense. Su principal error es haberse sacado a ese dictador horrendo, ¿no? Somoza. Pero... ¿Somoza? Sí, Somoza. Pero bueno, qué sé yo, es complicada, ¿no? La revolución nicaragüense fue muy golpeada, no le dejaron ser una Cuba, ¿no? No, claro. Despiertos, estaban más cerca y la verdad que Les costó. Señoras y señores, los invito a escuchar algunos anuncios de la radio, los compañeros, los otros programas que están sumados ya en la grilla de lo que es Radio H. Después volveremos seguramente con alguna música especial, así que les digo que se queden pendientes de lo que vamos a estar presentando y seguiremos después con algunas noticias más que tenemos. Vamos a estar hablando de Colombia, vamos a estar hablando de aquí de Argentina, vamos a estar hablando también de El Salvador y vamos a estar hablando de Paraguay. Así que hay todavía unas cuantas cositas que valen la pena tener en cuenta. Hacé silencio. Hacé silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Hacé silencio. Prefiero el silencio. Silencio, por favor. Hacé silencio. Shh, respetá. Silencio. Y hacé silencio. Silencio por duelo. El silencio de la soledad. El silencio es indiferencia. El silencio es miedo. El silencio es miedo. Es complicidad y es duda. Es duda. El silencio de los culpables. Y el de los inocentes. Es no decir. Es no decir. Es no gritar. Es no gritar. Pero el silencio no es mudo. Está lleno de palabras. Lleno de palabras. De De esperanza. esperanza. De clamor. De sueños. De libertades y de cadenas. De derechos y de ausencias. O no grita el silencio que retumba en los campos de concentración hoy vacíos. O no habla el silencio que guardan los asesinos ante el veredicto. O no era voz el silencio de una ronda de decenas de pañuelos. El silencio calla, El silencio lo que no se puede gritar. Lo que Lo nos que nos prohibieron prohibieron gritar. Oculta lo que no se quiere decir. El silencio es el reflejo de las oscuras y vergonzantes agachadas. De las miserias personales. Y también de las sociales. Todas las sociedades tienen silencio. Tienen silencio. Por causas o por azar. Pero todos los pueblos tienen voz propia. Tienen voz propia. Y el silencio El silencio siempre es ausencia de sonido. El silencio es no tener donde gritar. Es la evidencia más cruda de la es la ausencia. evidencia más cruda de la ausencia. Como le pasa a la H. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Viernes a las 20 horas, ida y vuelta. La mejor manera de estar informado de todo lo que tiene que ver con el fútbol de primera división. Conducido por Nicolás Natrone y gran equipo. Ida y vuelta. Cada viernes a las 20 horas. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar.
jueves, 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. La cultura jazz y el legado de Oscar Alemán, conducido por Waldo Fonseca. Jueves 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Viernes, 18 horas. Original y copia es un desafío colectivo gestado en la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Con Guillermo, Jorge, Ángel, Félix, Celso y Carlitos. Viernes, 18 horas. Original y copia. Nos han enseñado que la H es muda. Demostremos lo contrario. Miércoles, 22 horas. Putrefacto y Licha le piden al mundo que no les traigan más problemas. Humor, improvisación, poesía, música y pasiones populares. No me traigan más problemas. Miércoles, 22 horas. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Viernes 17 horas. Arnaldo Goenaga y Carlos Valle conducen La tercera edad de la década ganada. Un programa que te habla de frente. Viernes, 17 horas. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Magazi sumu da ije no gazi Magazi sumu adula no gazi Magazi sumu bakautere Magazi Ochandu nyaki sumu namone Ochandu nyaki Magazi del sugu da ije no gazi Magazi del sugu adula no gazi Magazi del sugu bakautere Magazi del sugu berenga jere Magazi del sugu sugu namone ochandu nadi sugu namone ochandu nadi
subu warkan kwai chau mai subu subu ya mai subu alwaki lai mai subu subu ya mai subu warkan subu mai subu subu ya mai subu warkan futu mai subu subu ya mai subu ini kai lai mai subu subu ya mai subu warkan wenji mai subu subu ya 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 mai subu Después de escuchar a Sohoy Blues, esta banda maliense que le recomiendo a todo el mundo. Soy su principal promotor en el hemisferio sur. Porque estos muchachos están viviendo, si no me equivoco, en Alemania. Ahora lo invito al señor Edison Urbano que se sume a la mesa por un rato al menos. Vamos a estar conversando de algunas cosas que pasan en nuestra región. Más en particular, yo les voy a estar hablando de lo que ocurre en mi país y él después les va a estar hablando de lo que ocurre en su país de origen. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. Les cuento, el allanamiento en el domicilio de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha tenido un desenlace bastante novelesco. El abogado de Fernández fue desalojado de la vivienda para que los enviados por el juzgado del juez Claudio Bonadío pudieran trabajar en soledad dentro del departamento que ella tiene en la ciudad de Buenos Aires, contraviniendo las leyes argentinas. Me imagino las leyes de casi todos los lugares del planeta, pero tiene que haber un vedor, ¿no? Lo importante son las... Claro, sobre todo si está el abogado, no lo podés echar, digamos. Si ya anticipaste que ibas a hacer el allanamiento y tomaron la precaución de que esté el abogado defensor de la clienta, lo lógico es que esté allí. Pero bueno. Si tenés perros que huelen dinero de 8 años para atrás. Pero lo insólito es que el día posterior al allanamiento, la mujer que se ocupa de las tareas domésticas de la casa vino con 2 personas más para poder ordenar todo el desorden que habían dejado y el descalabro, ¿no?, que habían hecho los empleados judiciales. Las 3 personas debieron ser atendidas de urgencias en un hospital cercano por haber entrado en contacto con un potente tóxico. Los médicos del Hospital de Clínicas aseguraron que se trataba de algún tipo de veneno y frente a la incredulidad que generó el hecho, el centro hospitalario difundió los partes de la guardia donde se expresa claramente el diagnóstico. El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, replicó: no se usó ningún tipo de químico, no se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista. Y agregó algo imprevisto. O sea, que no se veían, que lo dejaron pero que no se veían. Claro. Pero agregó algo imprevisto. Tampoco dejamos micrófonos, dijo. El abogado Alberto Beraldi solo había denunciado la presencia de ese agente tóxico en la casa y nadie había hablado de que se hubieran instalado micrófonos. ¿Serán estas cosas están buscando micrófonos? Están buscando micrófonos de ayer desesperada por todo el departamento. En fin, los allanamientos respondieron a la causa mediática de las fotocopias de los cuadernos, en los que se supone están asentados los movimientos del chofer Oscar Centeno, donde se explicarían encuentros y reuniones de funcionarios con empresarios, en los que se intercambiarían favores por dinero. Si bien las fotocopias no son ninguna prueba concluyente, las detenciones arbitrarias de empresarios dio como resultado que varios de ellos improvisen declaraciones denunciando de corrupción a los gobiernos anteriores al de Mauricio Macri. Que justamente entre los empresarios arrepentidos figuran 2 directivos de las empresas del presidente, ¿no?, de Mauricio Macri. Incluso aparece su propio
primo hermano, Ángelo Calcaterra. Nada, esto se lo contamos básicamente a quienes no viven en este país, porque me parece que debe haber muy pocos argentinos que no se hayan enterado de todo esto, porque hay una cadena nacional desde hace una semana sobre los allanamientos, la previa, la post y todo lo que hay alrededor de estos allanamientos en los que hoy denunciaba justamente Cristina Fernández, le robaron, bueno, le confiscaron los bastones presidenciales, la banda, cosas en los cuales seguramente debe haber dinero, ¿no? Escondido adentro, no sé. Sí, la bóveda, tienen un par de bóvedas adentro. En fin, y regalos que recibió también por ser presidenta, ¿no? Es interesante porque hay secreto de sumario, pero los medios de comunicación saben exactamente al dedillo todo lo que ocurrió adentro de los 3 departamentos que le allanaron a Cristina Fernández, que por supuesto no volvió a esa casa en la que está el veneno porque no se puede confiar ya ni en la instalación de los micrófonos que se autodelató el jefe de la Policía Federal, ni hacer frente a eso, ¿no? No sé, la verdad es muy, muy delirante lo que está pasando en la Argentina. Como me anticipo, y saludo a Edison Burbano que se suma a la mesa, como también me pareció delirante que se hiciera una consulta popular en Colombia para que se convalide, digamos, los actos de corrupción. Hola a todos, a todas que nos escuchan en Radio H en Continentes y Contenidos. Sí, el pasado domingo se hizo una consulta, un plebiscito contra la corrupción, anticorrupción, que eran 7 puntos. Únicamente tenía que elegir sí o no a 7 propuestas de bajarles el salario a los diputados, congresistas, 3 periodos únicamente para los congresistas, que todo debe ser tener una fiscalía en los contratos. Sí, el uso de pliegos, ¿no? El uso de pliegos. También está la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Delitos de corrupción. Eran 7 puntos básicos de la llamada lucha contra la corrupción, que es una propuesta que empezó hace más de un año por los sectores del Partido Verde, la coalición, la llamada Coalición Colombia, que es Angélica Lozano y Claudia López, no son las que firmaron. Claudia López y Angélica Lozano son pareja. Bien. Son parejas, son del Movimiento Partido Verde. En febrero del año pasado iniciaron recolección de firmas, reunieron 4 millones de firmas para que se hiciera la consulta. Al ser aprobadas las firmas, se iba a hacer la consulta en el periodo, en las elecciones presidenciales. Hay que decir algo, el 99% de la gente que se acercó a votar votó en favor de las medidas, digamos, para luchar contra la corrupción. Claro, lo que pasa que... Lógico, sí. Entonces, claro, cuando dieron era el requisito para que pase esta consulta, debe pasar el 1/3 del censo electoral. En Colombia, 36 millones de colombianos son aptos para votar, de los cuales votaron 11.640.000 hasta ahora. ¿Todavía pueden sumarse más votos? Pueden sumarse más votos porque lo que está denunciando hoy Claudia López, lo denunció afuera del Congreso en Bogotá, dijo que iba a impugnar los resultados, que no había claridad del total de los votos, porque únicamente dio los resultados del número de votos por pregunta. O sea, hay 11.640.000 personas que votaron por la pregunta, pero hay votos que eran nulos. Hay votos que marcaron las dos opciones. O hay votos que metieron la tarjeta a la boleta sin marcar. Pero serían votos de todas maneras. Serían votos, por eso, porque es cualquier cosa, son votos. O sea, lo único que falta que haya fraude hasta en esta consulta popular, digamos. Sería como... Porque ya existe lo que pasó en las elecciones de marzo, de unas fotocopias que se habían acabado las boletas. Bueno, saquemos fotocopias a las boletas. En las elecciones pasadas, un conteo electoral fue muy rápido. En menos de 30 minutos de haber cerrado, ya dieron el resultado del triunfo de Iván Duque. Muchos no creen que los 10 millones de Duque de dónde salieron.
O sea, existe ya el mito de que la registraduría de Colombia, el que cuenta los votos, no es de confiar. Entonces hoy Claudia López, senadora, bueno, más que mito yo hablaría de sospecha. De sospecha, ya. Claudia López, no sé cómo comprobarlo eso, pero voy a impugnar lo que el conteo de votos. Que para ella ha pasado el umbral. Segundo, a pesar de todo es un triunfo para la democracia porque según ellos las ciudadanías libres fueron a votar sin la comida, sin el tamal, sin el transporte, sin los caciques de la vieja clase política que sacan a los colombianos a votar. Es como una feria, una fiesta, un carnaval. Venga, te doy. Sí, es particular que en algunos de las provincias más pobladas, ¿no?, de Colombia no se llegó a los votos necesarios para que tenga validez, ¿no? Fueron quizás lugares no tan poblados donde sí había más interés en votar, ¿no? Una vez más. Sí, pero fue una mezcla. Hay sectores pobres que no llegaron por ejemplo, el Caribe colombiano, donde todos los turistas argentinos se van a sí, de la vida. Cartagena, toda esta zona, Barranquilla. En ningún pueblo del Caribe pasó el umbral. O sea, los costeños se agarraron a dormir, a ver el partido de fútbol, porque tiene una fama de esa región que son perezosos, porque son costeños, son muy caribes. Entonces, inclusive Gustavo Petro dijo, no, los costeños del Caribe únicamente van a votar si les da plata o les da para el trago, para tomar. Hay un escándalo pesado frente a eso. Pero no pasó el umbral tampoco la tierra de Álvaro Uribe Vélez, en la provincia de Antioquia, que donde la Alianza Verde era fuerte, al menos, ¿no? Claro, era fuerte porque tuvo su candidato Sergio Fajardo, que fue alcalde y gobernador de Antioquia, pero es más fuerte el papá Álvaro Uribe Vélez, que Uribe se contradice. Primer momento dijo que iba a apoyar la consulta anticorrupción porque iba a cambiar de fecha, porque no lo apoyaba en las elecciones presidenciales porque era una forma de ganar votos el Partido Verde con Sergio Fajardo. Entonces, para que no existiera eso, hagámoslo otra fecha. Después comenzó a atacar la consulta anticorrupción porque se gastaba 300.000 millones de pesos en hacer esas elecciones. Esa consulta, 300.000 millones de pesos que según Uribe se fueron al tarro de la basura. ¿Sí? Uribe a último momento llamó a la abstención. Pero su pupilo, el presidente actual, Iván Duque, faltando unos días, dijo que sí apoyaba la consulta anticorrupción, votó por la consulta anticorrupción. Iván Duque, inclusive después de las elecciones del domingo, salió a hablar a nivel nacional, diciendo que a pesar que se haya no se haya alcanzado el umbral, falten tan pocos votos, él iba a colocar algunos puntos de ese plebiscito, a hacerlo por decreto, que va a pasar también al Congreso. Ese es el punto. ¿Qué dicen lo de eso? No, que todos los 7 puntos, que es un mandato de los 11.640.000, sean aprobados por el presidente y por el Senado. Esa es la fórmula que están manejando. Entonces, acá hay 2 puntos de vista. Hay sectores de la derecha que dicen que ellos ganaron, porque se ganaron, que ellos también luchan contra la corrupción, pero no de esa manera, con el populismo que maneja los sectores del movimiento. No con los votos, ellos lo hacen. Lo pueden hacer, pero también ellos ven Marta Lucía Ramírez, Andrés Pastrana, sacado el triunfo de la democracia y que aquí se hacen consultas. ¿Y qué hacen los sectores también de centro e izquierda? También, que es un triunfo de la ciudadanía libre, es un nuevo concepto que se maneja en Colombia desde centro izquierda. Recordemos que la consulta anticorrupción se adhirió al sector del partido de Gustavo Petro, el que quedó segundo en las elecciones presidenciales, Colombia Humana, también lo apoyaron, pero también lo apoyó el partido, el nuevo partido de las FARC. El partido de las FARC también estuvieron en la consulta, apoyaron esta propuesta, este referendo. Inclusive hay un tuit de un congresista, senador de las FARC, Carlos Lozano, colocando: es mi primera vez que recibo un sueldo, pero voy a votar para que me lo rebajen. ¿Sí? Colocó un tuit él, o sea, es guerrillero que es senador por el partido de las FARC, también votó por la consulta anticorrupción.
Vamos a ver qué es lo que sucede en estos días con este capítulo de consulta anticorrupción. Desde mi punto de vista personal, para mí la verdadera consulta anticorrupción y el verdadero cambio fue el pasado 17 de junio. Yo creo que si esos 11.640.000 votos hubieran apoyado al candidato de la Colombia Humana, el uribismo y Iván Duque fueran cosas del pasado. Bien, sí, un pasado terrible que vuelve también en Colombia, ¿no? Lo conversábamos fuera del aire en varias oportunidades, el rol que tuvo Juan Manuel Santos en todo esto, ¿no? Que pasó de ser uno de los ministros más sangrientos, más sanguinarios de Álvaro Uribe a convertirse en el forjador de una paz muy importante que se firmó con la FARC-EP. Pero bueno, una democracia que sigue allí más que inconclusa en Colombia, y donde se están viviendo también momentos de mucha incertidumbre en todo lo que tiene que ver con los vecinos venezolanos, ¿no? Toda esa gente que va y que viene, todo ese negocio que se da con las mercaderías que se compran en Venezuela muy baratas, se venden en Colombia, en fin, todo un gran tráfico que le está haciendo mucho daño fundamentalmente a Venezuela, y que hasta ahora no hay voluntad política, no la hubo en el gobierno anterior, y me parece que tampoco la está viendo ahora por revertir toda esta situación que realmente genera una inestabilidad muy peligrosa en la nación bolivariana. Y el problema en Colombia y Venezuela, hay muchos venezolanos que están pasando el puente, la frontera con Colombia, se están yendo para Colombia por la crisis económica. Yo le diría que son exiliados económicos que están saliendo del país bolivariano, pero están llegando a Colombia a ir a los cinturones de miseria de Colombia, claro, que es el país más desigual, uno de los países más desiguales del continente después de Haití. Entonces hay entonces claro, ya para el Estado colombiano, bueno, esta gente es un problema, ¿qué hacemos? Por eso se van a reunir con sectores de Ecuador, Perú y Brasil. Pero mira que lo que está pasando en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro hizo unas medidas económicas. Está haciendo una tarjeta que se llama la tarjeta Patria, algo así por el estilo, que tiene un código de barras, un holograma, o el código que aparece en el WhatsApp. Ese código para que compren la nafta, la gasolina. Entonces, para que no se vaya la nafta, la gasolina para Colombia, de contrabando. Ok, hay como un registro, digamos, de los movimientos de cada persona. Entonces llega y, eres venezolano, tiene la tarjeta Patria y coloca ahí el dispositivo del celular o la tarjetita y puedes cargar al precio. O sea, es el control de la SUBE que no tuvimos acá. Una SUBE nafta, pero únicamente para venezolanos. Okay. Entonces ya el colombiano residente en la frontera no va a poder cómo sacar o comprar si no tiene la tarjeta. Pero, oh sorpresa, hecha la ley, hecha la trampa, se encontraron más de 200.000 tarjetas patrias falsificadas en Colombia para que puedan sacar. Está bien, ¿eh? Está bien. Son rápidos los colombianos. Un negocio y bueno, le queda muy difícil al gobierno Nicolás Maduro ese desangramiento que tiene el país Venezuela. Bueno, eso. Hablábamos de una región agitada, bueno, a esto nos referimos, ¿no? Un candidato presidencial en Brasil detenido sin haber sido sometido a un juicio justo, allanamientos en los cuales le dejan veneno en las habitaciones a la expresidenta argentina. Un Ecuador que se con el vicepresidente preso y con pedido de detención del anterior presidente, que acabó con UNASUR, Perú, que se sacaron al presidente a través de un pedido de vacancia,
En fin, este es el una fantasma cosa de Pinochet vivo en Chile, agitada. Sí, el problema por sobre todo el problema de que en América Latina que digo, incuestionablemente mejoró en estas últimas 2 décadas, cuando aparecen estos famosos gobiernos que venían a mejorar todo lo que el populismo hacía mal, empieza a caer en picada, ¿no? Acá en Brasil y en todos lados. Entonces se complica mucho, ¿no? Porque inmediatamente la situación social que le fue favorable en algún momento, o por lo menos que simpatizó con alguno de estos cambios por derecha, se les empieza a ir de las manos. Y rápidamente, en un periodo de menos de 5 años, están por perder las gobernaciones. En la Argentina no está muy claro qué va a pasar, pero está claro que no le va a ser fácil para nada al PRO sostener el gobierno. No se sabe hasta cuándo va. De hecho, creo que con justicia, yo no, pero mucha gente duda que puedan pasar diciembre. Para mí queda demasiado poco para las elecciones, ¿no? Como para que pase algo. Pero, digo, puede pasar, ¿eh? No, el tema es que la situación económica está muy atada de los pelos, ¿no? Con un dólar que se depreció un 150% en 5 meses. Sí, hoy leí a alguien en Twitter que decía que si Cristina arremetía contra el gobierno se caía en 3 días, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es justamente el tipo de... No es que Cristina arremeta, me parece que al revés, el kirchnerismo me parece que está poniendo, en vez de ir a quinta, está yendo en punto muerto, digamos, no quiere aparecer como... Claro, para mí es un error, pero bueno, no lo quiere hacer. Ahora, me parece que la situación social se le desborda al gobierno por sí sola, no porque el kirchnerismo lo pretenda. Y para decirlo también, no sé qué le pasaría al kirchnerismo en un contexto de desborde tipo 2001, ¿no? No sé si podría contener la situación tampoco. Me parece que el nivel de salvajismo con el que ha arremetido el gobierno en este tiempo lleva a que la situación sea inestable por sí misma. El otro día, creo que lo mandé por WhatsApp, el fondo de la cuestión de esto, ¿no? Lo voy a leer. Mario Quintana, frente a inversores de Wall Street, dijo: hay mejoras que no se pueden anunciar porque nos perjudicaría en lo político, como por ejemplo la caída del salario real. Bueno, sí, eso es lo que produce principalmente la inflación. En la época de Cristina, más o menos emparejaba la inflación, se depreciaron los salarios, pero más o menos se emparejaba, a veces incluso se le ganaba la inflación. Sí. Entonces había una situación de... Sí, en el balance final se le terminaba ganando, digamos. Sí, pero bueno, digamos, era complicado, pero se llevaba. Pero lo que genera la inflación es eso, ¿no? Una destrucción del salario. Y estos tipos aprovecharon la inflación para destruir el salario. Siempre el salario fue por detrás de la inflación. Se agregaron los tarifazos, se agregó una situación de caída del Producto Bruto en general, digo, la producción, básicamente. Sí, bueno, el estancamiento económico que hay en la Argentina es fenomenal. Hay muchos hogares de 3, 4 ambientes que les llegan facturas de varios miles de pesos de gas, de luz, es insostenible, digamos, para una familia normal. Sí. Bueno, muchachos, no tengo que ser adivino, esto va a estallar así. Es así de simple. Hay otro lugar del planeta que está en una situación también muy, muy triste. Los invito a escuchar un audio que preparó la Agencia de Noticias de Naciones Unidas. Es un audio que está referido a la situación en Myanmar, ¿no? Uno de esos lugares que no forman parte de las noticias habitualmente, porque está muy lejos, porque es muy difícil informarse, porque la verdad no se termina de entender mucho, pero que me parece que está bueno que le dediquemos estos 2 o 3 minutitos escuchando el reporte radiofónico realizado por Naciones Unidas para entender un poquito lo que está ocurriendo allí en Myanmar.
Los más altos mandos del ejército de Myanmar deberían ser enjuiciados en un tribunal internacional por genocidio contra los musulmanes rohingyas y por crímenes de lesa humanidad contra otras minorías étnicas. Así lo han determinado expertos de Naciones Unidas, que tras un año de investigaciones encontraron patrones de graves violaciones de derechos humanos y abusos cometidos que indudablemente equivalen a los crímenes más graves del derecho internacional, principalmente por parte del ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw. El reporte señala que la necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, agredir a niños y quemar aldeas enteras. Las tácticas del Tatmadaw son consistentes y groseramente desproporcionadas con respecto a las amenazas reales a la seguridad. Habla Marzuki Darusman, director de la misión de investigación. Our meetings with victims and witnesses. Nuestros encuentros con víctimas y testigos que hablaron de impresionantes violaciones a los derechos humanos dejarán una marca en todos nosotros por el resto de nuestras vidas. Además, los expertos critican a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, al afirmar que no utilizó su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakhine. La divulgación de este reporte viene a días de la publicación de un informe sobre las circunstancias que rodearon el éxodo masivo de más de 700.000 musulmanes rohingya de Myanmar a partir de mediados de agosto del año pasado, eventos descritos previamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un claro ejemplo de limpieza étnica. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en los estados de Kachin, Shan y Rakhine en el norte del país asiático incluyen el asesinato, encarcelamiento arbitrario, desaparición forzada, tortura, violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, persecución y esclavitud. De los más de 800 testimonios recabados, el de una sobreviviente que huyó a Bangladesh pone de manifiesto la magnitud del abuso. Tuve suerte, solo fui violada por 3 hombres. Se cita en el reporte. Habla Darusman. La misión pide que la situación en Myanmar se remita a la Corte Penal Internacional y, por supuesto, eso es tarea del Consejo de Seguridad. Así que el mensaje para el Consejo de Seguridad es que envíen a Myanmar a la Corte Penal Internacional. La misión también elaboró una lista de presuntos perpetradores como sujetos prioritarios para ser investigados y enjuiciados. Los expertos indicaron que el 18 de septiembre se publicará y presentará ante el Consejo de Derechos Humanos un informe más completo. Gustavo Martínez Contreras, Naciones Unidas, Nueva York. Bien, y así pasó este reporte terrorífico de la situación que está viviendo el pueblo rohingya allí en Myanmar. Crímenes atroces, una vez más, se están cometiendo bajo la mirada indiferente del resto del planeta. Recién estaba viendo algunas de las nuevas noticias que están circulando de F.com, la agencia de noticias española. La verdad, yo no sé ya a esta altura el nivel de proscripción que está proponiendo la justicia brasilera es terrible, pero la Fiscalía brasileña acusó de enriquecimiento ilícito al ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, compañero de fórmula de Luis Ignacio Lula da Silva, como candidato a vicepresidente en las elecciones de octubre, y solicitó la suspensión de sus derechos políticos. De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía el lunes y confirmada hoy, Haddad pagó una deuda de 3 millones de reales, unos $750.000, de la campaña de 2012 en la que disputaba la alcaldía de la ciudad más poblada de Brasil, con recursos no declarados de la constructora UTC. Así que, bueno, no sé, ¿qué? Ya está. Supongamos, Haddad no puede ser candidato, Lula tampoco. ¿Qué onda? Y yo creo que hay que blanquear la situación. Pueden ser solo candidatos empresarios con más de $20 millones en el banco y avalados por la embajada norteamericana, ¿no? Y cuentas en Panamá o en Suiza. Claro, por lo menos 3 o 4. En fin, queremos... El tema es que también en Brasil no lograron consolidar un candidato del establishment, ¿no? Ni lo van a lograr. Con las cosas que han hecho después de Lula, no lo van a lograr nunca. Pero claro,
si no está Haddad, digamos, si no está el PT, ¿qué van a hacer? ¿Van a suspender las elecciones? ¿Qué quieren? ¿Que la gente vote qué? O sea, la verdad, ojalá el pueblo brasileño sea lo suficientemente consciente de votar a un candidato como Boulos, por ejemplo. Va a ganar ahí el señor del movimiento de los trabajadores sin techo, y que explote todo, digamos, que se venga una revolución en serio, yo qué sé, porque no sé, ya a esta altura, la verdad, lo de Brasil me deja más que desconcertado, ¿no? Es como... Bueno, lo de Brasil y de toda la región, ¿no? Acá en Argentina se está tratando de proscribir y hay una campaña feroz contra la candidata que mostró más... de la oposición, que mostró mayor número de votos hace no mucho tiempo. ¿Cuándo fue? El año pasado. 30% de los votos, sacó 30 y pico % de los votos, muchachos. Entonces, digo, eso es proscripción política, está claro lo que está sucediendo. Nos están llevando a una situación donde las salidas no son muchas, ¿no? Y son muy oscuras. Estaría bueno que reflexionen un poco y que... no sé. Sí, igual es como pedirle... Sí, claro, perdón. sí, digamos, es como un poco ridículo esperar. Pero bueno, esperemos tener líderes a la altura de las circunstancias. Claro, sí, me parece que está claro que las medias tintas, las tibiezas, esas cosas ya, no sé, no se puede bancar. De esa manera no se puede contrarrestar a un sistema económico que está realmente queriendo fagocitarse por completo lo que es la política, la democracia, para consolidar el poder de las corporaciones, y se acabó, ¿no? Es que nos están dejando fuera de las salidas democráticas. Acá claro. Todo se sostiene mientras supongamos que podemos votar candidatos que nos representen, y que hay algún y que hagan ahí, algo, claro, para que estemos un poquito mejor, pero ya si ni eso, no sé. Ya se puede votar solo lo que ellos quieren, y esto va a terminar mal, muchachos. Lo lamento, es así. Ahora, en 10 años, no sé cuándo, pero va a terminar mal. Ya terminó mal. Vamos a ir de vuelta, ¿no? En fin, así, de esta peligrosidad, lo que le propongo a nuestro señor operador es que nos tire la patada. Así bajamos un poquito este ánimo confrontativo que aparece en el programa. Sos la patata que, sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que, sos la patata que me levanta el alma lejos. Estaba muy alto, no se te escuchaba. Ayer se presentó un proyecto en El Salvador que busca incentivar la participación de las mujeres en política y la promoción de reformas de ley que permitan fortalecer su participación. El proyecto incluye a ONU Mujeres, la Asociación Regional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas, Andrisas, se llama la sigla, ¿no? Y la Junta de Andalucía. Las últimas elecciones salvadoreñas, ocurridas en marzo de este año, reflejaron un descenso en la participación femenina en las diputaciones, con 26 de las 84 disponibles. En el caso de las alcaldías, el porcentaje es todavía menor, ya que solo 29 de 262 ciudades son lideradas por mujeres, menos de un 10%, un poquito más. Sí, un 10. Aunque en este último caso, esto refleja un aumento de 2 alcaldesas, más que en el periodo anterior. Creemos que este es un espacio importante donde las mujeres tienen que tener un rol más protagónico. Por eso, hay que fortalecer sus capacidades, fortalecer su liderazgo, lo que llamamos el empoderamiento, para que ellas puedan participar en el diseño de las políticas municipales, en el diseño de los presupuestos municipales, dijo la representante de la ONU Mujeres de El Salvador, Ana Elena Badilla, citada por la prensa gráfica. Si bien existe la ley de partidos políticos que estipula una participación mínima del 30% de mujeres, son pocos los partidos que la cumplen. Desde Andrisas denuncian que los partidos bloquean la participación femenina. El proyecto está pautado para 2 años, en los cuales funcionará también una escuela de participación política.
Bien, así que El Salvador tiene ahí un incentivo, ¿no?, para favorecer la participación femenina, algo importante. Creo que si hay un continente donde las mujeres han sufrido un relegamiento muy importante es en Centroamérica, ¿no? Toda América, pero Centroamérica en particular. Hay otra noticia interesante que ocurrió en estos días. La movilización popular en las calles de Asunción, con los sindicatos a la cabeza, consiguieron lo que parecía imposible: que el Senado rechace el proyecto de ley que buscaba crear una superintendencia de jubilaciones y pensiones para regular las cajas jubilatorias públicas y privadas. Los sindicatos aseguran que esta reforma modificaría los derechos previsionales y jubilatorios de los paraguayos y paraguayas. Por redes sociales y medios de comunicación circularon muchas versiones sobre lo que escondía este proyecto, incluyendo el aumento de la edad mínima para jubilarse. Si bien algunos senadores aseguraron que se trataba de mentiras y de medias verdades, varios revirtieron su voto atendiendo a la masiva movilización, que incluyó cortes de ruta en algunos puntos estratégicos del país. Los manifestantes no están en la plaza por manipulación, están porque tomaron conciencia de la gravedad del proyecto, manifestó el senador Jorge Querey del Frente Guasú, uno de los partidos que llamó a la población a rechazar la propuesta. La gran discusión pasaba sobre la reinversión y reutilización de los fondos millonarios que manejan las cajas jubilatorias y que la ley incentivaba su derivación hacia productos financieros y no productivos. Pese al rechazo de senadores, el proyecto llegará a diputados, donde puede obtener media sanción y volver a la Cámara Alta o quedar desechado por este año legislativo. Así que bueno, cuando la gente se mueve, se frenan estas cosas. Sí, cuando hay resistencia. En Argentina mismo, que no se aprobó la ley de despenalización del aborto, no se puede negar que hubo un cambio rotundo, ¿no?, en cuanto al tema, y que deberá aprobarse próximamente. Sí. Así que, bueno, eso. Ahí tenemos el ánimo arriba, sabiendo que si nos juntamos todavía podemos ganar, ¿no?, algunas batallas. Así que no está perdida todavía la guerra. Y nos esperan varias ahora en Argentina importantes. Bien, se está acabando ya el programita. Hemos hecho un recorrido interesante, muchos kilómetros, muchas batallas en el horizonte, en un lado, en otro, lugares donde bueno, hay un montón de temas además que quedaron afuera, porque en realidad pasan tantas cosas ahora a una velocidad tan irrefrenable que bueno, no podemos hablar de todo. Tenemos un montón de frentes abiertos aquí en Continentes y Contenidos. Me encantaría seguir hablando de estas disputas económicas que están viviendo las potencias y tantas cosas más, pero lo que está pasando en Turquía, claro, con el precio del dólar, que nos está influenciando un poco, aunque la Argentina tiene méritos propios, ¿no? Sí. No, bueno, pero el tema del acuerdo, por ejemplo, de armas nucleares que tenía Irán, y toda la tensión que se está generando entre Europa y Estados Unidos. En fin, hay muchos temas que seguramente formarán parte de los próximos programas, en los cuales les seguiremos contando la actualidad internacional, para así poder entender un poco mejor lo que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. Agradecemos los saludos. Hemos tenido ahí unas cuantas personas que nos han dicho que quieren escucharnos y que a veces no nos encuentran. Bueno, estamos intentando ponernos otra vez al día, que estén todos nuestros programas disponibles y demás, pero bueno, es verdad que estamos un poco sobrepasados de actividades. Estamos cumpliendo con muchas cosas, y a veces
se nos hace complicado estar en todos lados. Pero bueno, gracias a todos los que nos han saludado, que han estado mirando el programa en Facebook Live, que nos mandan allí saluditos. Raquel Reutemann, por ejemplo, nos decía que había sido testigo de cosas terribles en lo que es el puente que une Colombia con Venezuela. Ojalá nos pueda escribir en estos días y contarnos un poquito más qué fue lo que pasó, mandarnos un audio, y así todas las personas que quieran participar del programa, bueno, esos son bienvenidos. Nos parece que uno puede tener un pensamiento, una interpretación, una comprensión de todo lo que está pasando, pero hay muchas maneras de mirar las cosas, entonces necesitamos como ir integrando, ¿no?, las diferentes miradas. Así que son todas bienvenidas. Todos los aportes y todas las propuestas son bienvenidas aquí en Continentes y Contenidos. Nos vamos a ir escuchando a un querido músico barcelonés que ya no está entre nosotros, que se llama José El Capel, un cantante en realidad francés, pero que vivió mucho tiempo allí en Barcelona, haciendo una canción que se llama Otro Mundo, donde dice eso, que otro mundo es posible. Y me parece que está bueno que terminemos el programa con un mensaje en positivo, ¿no? Indudablemente otro mundo es posible, no podemos conformar con esto que nos está tocando en suerte. No, claramente. Así que eso, invitando a la lucha, a la organización, a estar pendiente de lo que está pasando y buscar, ¿no? Me parece que cada uno tiene que buscar dónde, cómo, cuándo puede echar una mano para mejorar la situación de todos, ¿no? No solamente pensar en estar mejor uno individualmente, sino en encontrar la manera de hacer algo para que la mejoría sea general, sea de todos. Ese es nuestro humilde consejo, si es que podemos aconsejar a quienes nos están escuchando. Estamos hasta la semana que viene, entonces quédense con Otro Mundo. Después de un poquito de música y demás, Edison se queda todavía operando, viene Mutatis Mutandis. Después vamos a tener canciones con fundamento, aunque hoy no van a hacer un programa en vivo, vamos a estar escuchando un programa anterior. Pero bueno, y más tarde Hermosos Perdedores, y se vienen para las noches de los martes nuevos programas que están ya preparándose, que se están cocinando. La programación de Radio H sigue creciendo y nos sigue entusiasmando cada vez más. Así que hasta la semana que viene, un abrazo grande y quédense con El Capel. Hasta el martes. Y este triste amanecer que quiere permanecer, tiene que desaparecer. Esta historia que dura, perdura, maldura, quiere repetirse. Ese nadie no lo quiere nadie, no se sostiene, no se mantiene, solo nos mantiene sometida, dividida. Y otro mundo puede ser, otro rumbo de tomar el mundo, otro mundo puede ser, otro ritmo de bailar el mundo. Somos objetos que comprar, objetivos que destruir. Todo rehenes de los banqueros, todo rehenes de los vaqueros. Aquí, ahí, en cualquier sitio, aquí, ahí, en todos sitios. Deciden precios para todo, precio para todo. Otro mundo es posible. Un mundo
da pa' todica, mucho le falta. Es que unos cuantos tienen demasiado. Y se dice que otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Y otro mundo es posible. Otro mundo es posible, no. Y otro mundo puede ser. Otro rumbo de tu manera.